Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer podcast como Rincón de la Lectura PC. Yo soy Pablo Rodríguez y quienes me acompañan para tratar el tema del día de hoy son Ariana Mata y Nicolás Pérez. Hoy estaremos hablando sobre el cuento desde un enfoque educativo. Hola Ariana, hola Nicolás, ¿cómo están? Hola chicos, muy bien. Para mí es muy emocionante ser parte de este primer podcast donde conversaremos sobre este tema interesante y de gran contenido para nuestra audiencia. Así es, hola Pablo y Ariana y a todos quienes nos escuchan. El cuento es un tema muy importante y cuántos de nosotros no aprendimos a través de una historia o un cuento para comportarnos mejor o ser mejores personas. Definitivamente el cuento ha formado parte de nuestra educación ya que nos ha dejado muchas enseñanzas. El cuento como recurso educativo es que, a lo largo de la historia, los cuentos se han utilizado como herramientas básicas de la enseñanza porque son un medio de transmisión de valores y conductas sociales. Espectacular. El cuento nos permite transmitir conocimientos. A través de los cuentos podemos aumentar la expresión oral con un vocabulario amplio y la expresión escrita, ya que los niños y niñas sienten la necesidad de aprender a escribir para crear ellos mismos sus propios relatos e historias. Estimulan la imaginación y creatividad del niño y niña y poco a poco se despierta la sensibilidad por la belleza. Los cuentos nos ayudan a trabajar la educación en valores a través de sus personajes y hechos que en ellos suceden. Los cuentos, por lo tanto, constituyen un gran recurso para los educadores. Un cuento educativo puede permitir que tanto un niño como un adulto encuentre respuestas a sus miedos, a sus necesidades y a sus contradicciones, ya que favorecen a la par el desarrollo cognitivo, permitiendo que puedan transferir situaciones vividas a los cuentos a otras situaciones de su vida cotidiana. Así es, Pablo. La versatilidad del cuento y el interés que despierta en los niños hacen de él un instrumento idóneo tanto en el ámbito educativo como en el terapéutico. Estoy de acuerdo, el cuento ha formado parte de mi educación. Muy bien, empecemos con la primera pregunta. ¿Qué hace que el cuento sea un cuento? Buena pregunta. A ver, empecemos desde el inicio. Un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. Sus características es que tiene una estructura central vinculada a un protagonista. Además, la historia siempre se va a basar en el problema central que será resuelto. Nicolás, ¿quisieras añadir algo? Por supuesto, el cuento además posee varias partes, entre estas el inicio, nudo y desenlace. En el inicio se presentan a los personajes y en la situación en la que habitualmente se produce un desequilibrio o elemento de ruptura que desencadena la trama. El nudo, en cambio, es la parte central del relato, donde se plantea el conflicto en la trama y los personajes llevan a cabo acciones inesperadas. Y por último, el desenlace. Supone el cierre del relato, en ocasiones estableciéndose el equilibrio inicial y concluyendo con una nueva situación. En las fábulas, la historia termina con una moraleja, y en los cuentos educativos, por ejemplo, termina con una enseñanza. Bueno, ahora una pequeña pausa, volvemos en breve. Gracias Ariana y Nicolás. Tengo otra pregunta para ustedes. ¿Existen diferentes tipos de cuentos o solo está el educativo?
De hecho, existen varios tipos de cuentos. Entre ellos podemos mencionar el cuento fantástico, la fábula. Nicolás, ¿me falta uno? Sí, también tenemos los cuentos de costumbres, el cuento literario y los cuentos para niños. El cuento fantástico trata de cuentos de hadas que están protagonizados por personajes fantásticos o sobrenaturales, como hadas, duendes, brujas, etc. Las fábulas son historias en las que los animales u objetos adquieren características antropomórficas, lucen y o se comportan como seres humanos. Generalmente dejan una moraleja o enseñanza. Adicionalmente, el cuento de costumbres trata de reflejar a las sociedades agrarias. En este tipo de historias son comunes las doncellas, los príncipes, el rey, los campesinos, etc. El cuento literario es una historia ficticia que, a diferencia del cuento popular, cuyo origen y difusión se basa en la tradición oral, ha sido creada directamente en formato escrito, y en la mayoría de casos tienen un autor conocido. Para terminar, el cuento para niños es un relato, cuentos populares o literarios. Sin embargo, tienen una gran relevancia en el proceso de aprendizaje, ya que estimulan la imaginación con el uso de imágenes y suelen dejar un personaje ejemplarizante. Este también podría ser llamado educativo, ya que prácticamente es lo mismo. Ustedes son muy buenos en esto, la verdad, me sorprende. Ahora, ¿por qué el cuento es una herramienta educativa? Me gustaría que lo expliquen de una forma más profunda. Pues el relato de una historia fantástica, como lo es el cuento, siempre ha gozado de un auditorio dispuesto a escuchar. Casi con seguridad, muchos de nosotros recordaremos aquellas historias que nos contaban nuestros padres o abuelos, que nos descubren un mundo maravilloso y divertido en lo que todo es posible. De esta forma, los cuentos suscitan el interés del niño, relajan las tensiones de la vida cotidiana, fomentan su imaginación y le enseñan a escuchar, pensar y hablar. Muy bien, entiendo. Qué interesante, y lo que dicen es muy cierto. Ahora me pregunto, ¿existen beneficios al leerles cuentos a niños? No tienes idea, son demasiados beneficios, como por ejemplo, estimulan la creatividad, ejercita la memoria, además transmiten valores y esto es muy importante para que las personas puedan vivir en armonía. Debe haber un respeto mutuo. ¿Qué opinas, Nicolás? Pues yo opino que tiene razón. También puedo nombrar algunos otros beneficios como el desarrollo del lenguaje, ya que al leer se practica la pronunciación de las palabras y por último fomentan la atención y de esta forma también facilitan la comunicación. En fin, estos son uno de los pocos beneficios que nos brinda la lectura y sobre todo en los niños. Wow, la verdad es que esto me impresionó, porque la verdad es que yo no tenía ni idea de sus beneficios. Ahora quisiera leerles un cuento educativo y me gustaría que me dieran su opinión al respecto. El cuento comienza así. El viernes en el cole a última hora y para dar la bienvenida al fin de semana, la profe propuso a la clase un ejercicio de imaginación. Los niños debían pensar en cómo sería un mundo sin tener que usar las mascarillas que nos protegen de la pandemia que es ahora del coronavirus. Tenían que imaginar qué harían con ellas una vez que dejasen de ser necesarias. A Rodrigo se le ocurrió que podría usarlas para hacer una hamaca a su hámster. Era un roedor muy perezoso y le encantaba pasar horas tirado. Con una mascarilla Rodrigo le haría una hamaca que colgaría entre dos palitos de su jaula. Al hámster le encantaría columpiarse ahí. De eso él estaba muy seguro. Lorena pensó en usar las suyas para hacer trajes nuevos a sus muñecas. Con las de tela pensó en hacer vestidos y faldas, y con las otras sombreros y cinturones. Las gomas las usaría para recogerles el pelo, hacerles trenzas y colas de caballo. La idea de Isaac fue hacer velas para sus barquitos que le gustaba poner a navegar en el lago del parque. La de Laura fue teñir la mascarilla de distintos colores y después hacer pulseras trenzadas que repartiría entre sus amigas. La actividad de darle una segunda vida a las mascarillas fue todo un éxito. A los niños les encantó tanto trabajar en el reciclaje que la directora convirtió esa actividad en una actividad extraescolar fija. La siguiente clase tendría como protagonista el plástico, botellas, tapones, bolsas, etc. La profe les explicó que lo que habían estado haciendo era entender qué es la sostenibilidad, es decir, hacer un uso inteligente de los recursos para proteger el medio ambiente. En mi opinión, la sostenibilidad es un tema muy importante el día de hoy, ya que debido a tanta contaminación, nuestro planeta ha sido muy afectado, por lo que me parece que para frenar un poco este problema es necesario enseñarles a los niños sobre esto y lo que es la sostenibilidad.
interesante. Me parece muy buena la idea de que se les enseñe a los niños sobre la sostenibilidad y cómo cuidar de nuestro planeta. Desde mi punto de vista, este es un muy buen cuento educativo y transmite un mensaje claro y preciso, que es cuidar nuestro planeta y aportar con nuestro granito de arena. Bueno, yo también quería leerles un cuento que me pareció muy interesante. Sí, claro, adelante. Gracias. El cuento se llama El niño que insultaba mucho. Y dice: Oh gran mago, ha ocurrido una tragedia. El pequeño mago ha robado el elixir con el hechizo lanzapalabras. Mano, pero si ese niño es un maleducado que insulta a todo el mundo. Esto es terrible. Hay que detenerlo antes de que lo beba. Pero ya era demasiado tarde. Manu recorría la ciudad insultando a todos solo para ver cómo sus palabras tomaban forma y sus letras se lanzaban contra quien fuera como fantasmas que al tocarlos lo atravesaban y transformaban en aquello que hubiera dicho Manu. Así, siguiendo el rastro de tontos, feos, idiotas, gordos, viejos, el mago y sus ayudantes no tardaron en dar con él. Deja de hacer eso, Manu. Estás fastidiando a todo el mundo. Por favor, bebe este otro elixir para deshacer el hechizo antes de que sea demasiado tarde. No quiero, esto es muy divertido y soy el único que puede hacerlo. Ja, 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 ja. Tontos, lee los calvos viejos, gritó haciendo una ametralladora de insultos. Tengo una idea, maestro, dijo uno de los ayudantes mientras escapaban de las palabras de Manu. Podrían dar el elixir a todo el mundo. ¿Estás loco? Eso sería terrible. Si estamos así y solo hay un niño insultando, imagínate cómo sería si lo hiciera todo el mundo. Tengo que pensar en algo. En los 7 días que el mago tardó en inventar algo, Manu llegó a convertirse en el dueño de la ciudad, donde todos le servían y obedecían por miedo. Por suerte, el mago pudo usar su magia para llegar hasta Manu durante la noche y darle unas gotas de la nueva poción mientras dormía. Manu se despertó dispuesto a divertirse a costa de los demás, pero en cuanto encontró al mayordomo llevándose el desayuno, cientos de las letras volaron hacia Manu, formando una ráfaga de palabras de las que solo distinguió caprichoso, abusón y maleducado al contacto con su piel. Las letras se disolvieron, provocándole un escozor terrible. El niño gritó, amenazó y usó terribles palabras, pero pronto comprendió que el mayordomo no había visto nada, ni ninguno de los que surgieron nuevas ráfagas de letras ácidas dirigidas hacia él. En un solo día, aquello de los hechizos de palabras pasó de ser lo más divertido a ser lo peor del mundo. ¿Será culpa del mago? Mañana iré a verle para que me quite el hechizo. Pero por más que lloró y pidió perdón, era demasiado tarde para el antídoto. Tendrás que aprender a vivir con tus 2 hechizos, lanzapalabra y recibe pensamiento. Bien usados podrían ser útiles. Manu casi no podía salir a la calle, se había portado tan mal con todos que aunque no se lo dijeran por miedo, en el fondo pensaba cosas horribles de él y cuando esos pensamientos le tocaban eran como el fuego. Por eso empezó a estar siempre solo. Un día, una niña pequeña vio su aspecto triste y sintió lástima. La pequeña pensó que quería una amiga de aquel niño, y cuando aquel pensamiento tocó la piel de Manu, en lugar del dolor, le provocó una sensación muy agradable. Manu tuvo una idea. ¿Y si utilizo mi lanzapalabras como buenas palabras? ¿Funcionará al revés? Y probó al decirle a la niña lo guapa y lo lista que era. Efectivamente, sus palabras volaron hacia la niña para mejorar su aspecto de forma increíble. La niña no dijo nada, pero sus agradecidos pensamientos provocaron en Manu la mejor de las sensaciones. Emocionado, Manu recorrió las calles usando su don para ayudar y mejorar a las personas que encontraba. Así consiguió ir cambiando lo que pensaban de él, y pronto se dio cuenta de que desde el principio podrían haberlo hecho así, y que si hubieran sido amable y respetuoso, todo habría salido ganando. Tiempo después las pociones perdieron su efecto, pero Manu ya no cambió su forma de ser, pues era mucho mejor sentir el cariño y la amistad de todos que intentar sentirse mejor que los demás a través de insultos y desprecios. Qué bonito cuento y deja una enseñanza para los niños. Este cuento nos enseña que las palabras sí afectan a las personas.
Así es, la verdad fue un placer hablar con ustedes. Muchas gracias a Nicolás y Ariana por responder todas mis preguntas y por narrarnos este cuento tan interesante, que su enseñanza es que las palabras en realidad tienen su efecto en las personas. Si es que nosotros le insultamos a una persona, pues este se va a sentir mal y se va a opacar. Pero en cambio, como Mano empezó a decirle buenas cosas a las personas, ya esas personas se brillaban y se sentían mucho mejor con ellas. Espero volverlos a ver en un futuro muy cercano. Muchas gracias a ti por invitarnos a este podcast. La verdad, he disfrutado mucho hablando con ustedes. Gracias a todos por escuchar nuestro podcast. Nos veremos muy pronto. Este es el Rincón de la Lectura PC.